So, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. En primer lugar, antes de empezar, quisiera darle las gracias al comité organizador. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar de la invasión de moscas de la fruta que creemos que amenaza la producción frutícola en Europa. En el ámbito de la fruta de la mosca no he incluido Drosophila suzuki por varios motivos. En primer lugar, porque no la consideramos una fruta de la mosca auténtica, porque está en la familia Drosophilidae. Luego, porque ya no es una invasión, porque ya está presente en todas partes en Europa. En Grecia probablemente fue el último de los países que invadió. Pero bueno, ya prácticamente está presente en todas partes en Grecia y esperamos a ver infestaciones graves en los próximos años. Pero bueno, aquí ven el resumen de mi presentación. Voy a hablar de las invasiones biológicas, luego voy a hablar de las moscas de la fruta, de las distintas frutas, la mediterránea, la mosca del cerezo. Voy a hablar también de la presión de propágulo. La presión que hay en Europa debido a estas moscas de la fruta, y otro concepto muy interesante que es el rango de expansión, que es cómo va aumentando la distribución geográfica de estas especies. Al final voy a intentar resumir un poco todas estas ideas y presentar una serie de sugerencias de cara a perspectivas futuras. Con una definición muy amplia de las invasiones biológicas, vemos que son una expansión geográfica de una especie en una zona nueva que anteriormente no había sido ocupada por esa especie. Las invasiones biológicas se consiguen mediante dos procesos. En primer lugar, lo que llamamos los saltos grandes, o sea, la llegada o la transferencia de ese organismo a grandes distancias, que incluso a veces entre continentes, y también tenemos esa expansión del rango, que es más bien un aumento paulatino de la distribución geográfica de la especie. Hay distintas fases o etapas en la invasión: la llegada, el establecimiento, la naturalización, que no se conoce tan bien ese proceso. Tenemos muchos procesos y cambios biológicos en la genética y también en la adaptación durante esa fase. Y luego, al final, como no, ya tenemos la fase de expansión que se solapa con ese concepto de expansión del rango. Hay distintos métodos de gestión y estrategias que se aplican en cada una de estas etapas de invasión. Aquí ven las moscas de la fruta de la familia Trefritidae. Hay muchos, pero hay 5 que tienen una mayor importancia económica. En este caso está la Ceratitis capitata, la mosca mediterránea, tenemos la Bactrocera dorsalis, que también es la única mosca en este grupo, y también las especies africanas, las Dacus. Creo que falta la imagen porque hay otro un grupo también de Lanastrefas que viene de las Américas, y luego la Ragoletis, que era así, que es la mosca de la cereza europea, y luego hay otras moscas de cerezas y de nueces que han invadido toda Europa en los últimos años. ¿Por qué tiene tanta importancia las moscas de la fruta como especie invasora? Por distintos motivos: por rasgos biológicos y por este ciclo de vida críptico, porque las hembras ponen los huevos en el mesocarpo de la fruta, tardan unos días en desarrollarse esas larvas y a veces varias semanas en unas condiciones ambientales concretas para que puedan completar el desarrollo de esas larvas. Y para poder tener una infestación visible de fruto ya tiene que transcurrir cierto tiempo, y eso es parte del ciclo de vida que es importante. Y por otra parte, las especies tropicales son polífagas y multivoltinas. Muchos tienen un ciclo de vida largo, un periodo de oviposición largo, y en algunas especies también tenemos una gran capacidad de dispersión. Pueden volar a lugares distantes. Aquí pueden ver un mapa de la distribución global de las moscas de la fruta principales,
Ya sé que es un mapa bastante complicado con muchos puntos de distintos colores, pero quisiera resaltar que las moscas de las frutas están presentes en toda la zona tropical y hay un gran grupo en el sudeste asiático que son las especies Bactrocera, que tienen una gran variedad de especies. También hay especies en Australia, también hay mosca mediterránea en Australia. Y si vamos a África, hay 3 distintas especies de Bactrocera en África, y aquí he excluido la mosca del olivo. Aquí tenemos Bactrocera dorsalis, antes conocido como Bactrocera invadens. También tenemos la Bactrocera zonata y la Bactrocera curcurbita, que están ampliamente extendidos por toda África. En África también encontramos las especies Dacus y la Ceratitis, que son hermanos de la mosca del Mediterráneo. Como en la zona mediterránea tenemos la mosca del olivo, la del cerezo y también la mosca del Mediterráneo. Y luego en América y en Sudamérica tenemos Anastrefas, que he excluido de este mapa de Ragoletis, que ocupa sobre todo la zona de Norteamérica y México. Así que pueden ver claramente que hay moscas de la fruta por todas partes. Y si las categorizamos en 3 categorías, yo la primera la llamo la de los antiguos residentes, aquellas especies que llevan ya varias décadas en esa zona. Tenemos la mosca del olivo. No quisiera hablar más de la mosca del olivo, pero simplemente decir que es una invasión bastante reciente en Norteamérica, en California en concreto. Luego tenemos la mosca mediterránea, que es la plaga principal del cerezo, pero últimamente ha aparecido también la Suzuki, que creo que ahora ya se considera la plaga más importante del cerezo. Y como no, también tenemos Ragoletis. Aquí ven la distribución de la mosca del Mediterráneo, que es una especie muy interesante porque se encuentra en toda la zona costera, en las orillas del Mediterráneo. Pero en los últimos años hemos visto también una expansión de este rango, y hablaré más de ello más adelante. Tenemos otra categoría que se llama los recién llegados. Son algunas especies que ya están establecidos. Aquí tenemos Ragoletus, por ejemplo, que se aparece en el centro de Europa. El Ragoletus completa en la nuez, Ragoletis cingulata en cerezos y en la zona central, y luego Ragoletis suavis, que también afecta nuez y cerezo. Lo interesante de estas especies es que les llevó bastante tiempo el poder y llegar a tener una proporción epidémica. Ya se habían detectado en los años 80, 90, pero tardaron como 10 o 20 años en poder considerarse ya una plaga de magnitud epidémica y causar problemas en cerezos y en nueces. Luego tenemos una tercera categoría, que son las amenazas inminentes. Aquí tenemos 3 especies en esta categoría. En primer lugar tenemos la mosca del melocotonero, Bactrocera zonata. Yo lo considero una amenaza inminente porque ya está en todo Egipto, en Libia y también en Oriente Próximo. De hecho, según recientes informaciones, se ha detectado esta mosca en varios lugares en Israel, incluso en la zona metropolitana de Tel Aviv. Obviamente todavía no es una plaga establecida, pero ya se detecta. Por lo tanto, están ya muy próximos, y debido a eso y debido a otros rasgos de esta mosca, hace que sea la amenaza número 1. En segundo lugar, tenemos la mosca de la fruta oriental, que está presente en toda la zona del África subsahariana, desde la costa este en Kenia. De hecho, se detectó por primera vez en Kenia en 2003 y en unos pocos años llegó hasta la costa occidental de África. Y ahora ya también está presente en Sudáfrica. Por lo tanto, tiene una enorme presión de propágula desde estos países hacia Europa con esta mosca Bactrocera dorsalis. Y en tercer lugar tenemos la mosca de la fruta etiopía, ya del género Dacus. Esta está presente en la península arábica y en Egipto. Ya está establecida en Israel y en el sur de Jordania.
y puede que también suponga una amenaza esta plaga. Aquí pueden ver la distribución a nivel mundial de Bactroceras dorsalis, incluyendo los datos de los invasores, como dije antes, y se había mal identificado como una nueva especie, pero ahora mismo sabemos que era un sinónimo de Bactroceras dorsalis. Y otra cosa interesante es que hay detecciones muy frecuentes en California y consideramos que algunos de ellos ya se han convertido en poblaciones permanentes. Ahora quisiera ya darles datos sobre esta enorme presión de propágulo que ejercen estas moscas de la fruta sobre los países europeos. Aquí tenemos un informe de 2012 de intercepciones en la Unión Europea, pero el más reciente nos da los mismos datos. Unos 33-34% de todas las intercepciones de plagas son moscas de la fruta. Estos son siempre en envíos y las cifras son muy parecidas si nos fijamos en estos son por vía marítima y por vía aérea es más o menos lo mismo. O sea, un tercio de todas las plagas interceptadas son moscas de la fruta y eso es un problema porque si interceptamos frutos afectados, sabemos que por desgracia solo el 20% se identifica a nivel de género, por lo tanto realmente hay que trabajar más para poder identificar cada uno de los individuos que se interceptan. Parece ser que hay una enorme presión sobre Europa. Europa importa frutas de todos estos países y recibe todas estas frutas con infestaciones. Y por lo tanto, como digo, enorme presión de propágulo. Obviamente hay reglamentos, hay legislación, pero aún así seguimos teniendo muchas intercepciones en los puntos de entrada de la Unión Europea. Voy a hablar un poquito ahora de la expansión de rango de las moscas de la fruta y como ejemplo tomaré la mosca del Mediterráneo. Tenemos un buen ejemplo aquí en Grecia. Se detectó la mosca del Mediterráneo por primera vez en 1915 en la zona meridional de nuestro país, en las zonas costeras. Luego ya en los años 60 en algunas de las islas y luego también hubo una detección en el norte de Grecia. Pero en nuestro estudio más reciente vemos que la mosca está presente por todo el país y ahora ya ha invadido algunas de las zonas productoras muy importantes, tanto de frutales de hueso como de pepita. Y aquí tenemos una zona cerca de Salónica, en el norte de Grecia, donde la industria del melocotonero es muy importante y también hay otros frutos. Y en los últimos años hemos detectado presencia año tras año de la mosca y también ha habido infestaciones muy importantes, sobre todo en los melocotoneros y otros árboles como los manzanos, incluso en los membrillos de maduración más tardía. Esa expansión, por lo tanto, supone una amenaza también para otros frutales que antes no se consideraban buenos huéspedes para la fruta del Mediterráneo. Por ejemplo, la viña, las uvas. Ahora vemos casos de infestaciones en viña, también en manzanas al final de la temporada y también hay otros huéspedes que ahora han confirmado la infestación en campo por mosca del Mediterráneo, como por ejemplo el kiwi. Por lo tanto, hay nuevos huéspedes. Hay, por lo tanto, dispersión dentro del país, pero también entre países europeos. Tengo un par de ejemplos que les puedo mostrar. Aquí tenemos un ejemplo de Rumanía. Desarrollamos un proyecto en la península balcánica y en los últimos años hemos visto que se detecta la mosca de la fruta incluso en la zona de Bucarest, de Rumanía y también en la zona costera. Por eso ahí hay una serie de poblaciones. No sabemos si van a sobrevivir o no, pero ahí están. Y luego hay otra cosa más interesante que nos viene desde Austria. Sabemos de estudios anteriores que la mosca del Mediterráneo se detectan en Centro Europa, en el sur de Alemania, por ejemplo, pero en Austria, en este artículo, tenemos fechas de 2009 a 2013 que se ha detectado en la zona productora de frutícola cerca de Viena.
y se concluye que hay una población ya establecida. Y en Austria también se detectó durante varios años Bactrocera dorsalis. Si nos fijamos en la bibliografía, tenemos un artículo más antiguo, de 1958, donde hablan de la detección de la mosca del Mediterráneo en la misma zona de 1952 al 57. Y este autor concluía algo similar, que la mosca ya tenía poblaciones sostenibles en esos lugares. Por lo tanto, hay un movimiento claro hacia unas condiciones climáticas más frías. Aquí podemos ver cómo la mosca puede sobrevivir en ese entorno más hostil, porque el elemento principal de la biología de esa mosca es que puede realmente estirar su plasticidad y su adaptabilidad en una sola generación, y porque en las zonas más frías pueden durar hasta 10 meses. Obviamente el clima está cambiando y el clima es un sistema muy complejo y eso puede tener una serie de implicaciones socioeconómicas y también efectos biológicos. Y todos estos impactos socioeconómicos incluyen una movilidad de los seres humanos y de comercio de frutas, y eso aumenta la presión de propágulos. Y también tenemos, por otra parte, los aspectos biológicos. Tenemos esa adaptación y la naturalización de algunas poblaciones que ya se han adaptado a esas condiciones más frías y pueden llegar a esos países más septentrionales. Por lo tanto, la dispersión a esos países del norte de Europa y a otras zonas es algo a tener muy en cuenta. ¿Y cuáles son los retos que nos impone esta invasión de moscas de la fruta en Europa? Bueno, en los próximos años vamos a tener muchos problemas de plagas en los frutales. Ya les he dicho, en estas zonas del norte de Europa de frutales caducos, no solo tenemos ya las plagas habituales, los lepidópteros, etcétera, sino que también tenemos la mosca del Mediterráneo y también tenemos una temporada más larga de manejo de plagas, de gestión de plagas, y puede incluso haber restricciones en el comercio dentro de Europa en los próximos años debido a esta situación. Aquí tenemos perspectivas futuras. Quisiera compartir con ustedes una serie de ideas. Tenemos que desarrollar una red europea y mediterránea para detección de moscas de la fruta. Ya sé que hay una serie de iniciativas en distintos países, pero no es una red unificada. También tenemos que archivar y colgar online los detalles de las detecciones y antiintercepciones. Ya hay organizaciones europeas que lo hacen, pero necesitamos más detalles para que los científicos podamos analizar esos datos para tener más perspectivas sobre cuál es la situación. También tenemos que comprender mejor la biología de la mosca del Mediterráneo en estas zonas más limítrofes para su existencia y ver cómo puede haber esas pequeñas poblaciones y no se detectan porque las poblaciones son realmente muy pequeñas. Por otra parte, hay que intentar determinar la afinidad genética de todos los especímenes detectados para poder comprender las dinámicas de la invasión y también, cómo no, estimar el impacto económico en los distintos países. Y desde luego que tenemos que tener en cuenta qué puede ocurrir con el cambio climático, con ese calentamiento global, para ver qué importancia puede tener la mosca de la fruta en el futuro. Y hay ya muchos modelos que pueden contestar a esta pregunta. Y últimamente, pero no por ello menos importante, creo que tenemos que tener en cuenta todos los avances tecnológicos que nos van a permitir tener unos sistemas de informe espacial de las moscas de la fruta que pueden utilizarse a nivel de ámbitos muy amplios, y también deberíamos intentar desarrollar todos estos proyectos a nivel europeo e identificar los movimientos de moscas incluso entre distintos países vecinos. Por eso es necesario aumentar la coordinación. Ya hay iniciativas, pero hay que coordinarnos mejor. Y finalmente decir que tenemos que ver cuáles son esos nuevos huéspedes afectados. El kiwi, por ejemplo, y qué estatus tiene, porque hay reglamentos sobre la exportación de kiwi. Es cierto que no es un huésped común para
las moscas de la fruta, pero ahí hay que tenerlo en cuenta como nuevo huésped, y China, por ejemplo, tiene reglamentos concretos. Aquí ven cómo podemos construir esta red. Hay que intentar utilizar todas las tecnologías que tenemos, los GIS, los GPS, etcétera. Les puedo dar más información si lo desean más adelante. Muchísimas gracias.